ahora vamos a empezar con la bolilla 9. A partir de la bolilla 9 vamos a analizar la segunda parte de la materia, que vendría a ser la parte especial, en donde ya vamos a analizar todos los tipos societarios. Vamos a primero analizar las sociedades personalistas en esta bolilla. En la bolilla 10 vamos a analizar la SRL y después vamos a analizar la sociedad anónima, la SAS y bueno, después las demás bolillas que nos quedan para terminar la materia. Pero de la bolilla 1 hasta la 8 era la parte especial aplicable a todas las sociedades. Ahora vamos a empezar a analizar específicamente los distintos tipos societarios. La bolilla 9 trata de las sociedades personalistas. Las sociedades personalistas son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital e industria. Y vamos a volver sobre alguna que otra noción respecto de las sociedades civiles que está en el programa, que como dijimos, ha sido modificada, ha sido derogado el Código Civil y Comercial, ha derogado el Código Civil y por ende se ha derogado la figura de la sociedad civil como existía en el Código Civil de Vélez, pero algo vamos a decir al respecto para que también nos quede dicho. La sociedad colectiva está regulada en los artículos 125 a 133 de la ley. No hay una definición expresa de cuál es o cómo, de qué es la sociedad colectiva, pero la podemos definir como una de las clases de sociedades personalistas en donde que se caracteriza porque los socios responden de manera solidaria y limitada con su patrimonio personal por las deudas sociales, por las deudas de la sociedad. Algo habíamos visto de las sociedades colectivas cuando hablábamos de el origen de las sociedades. Las sociedades colectivas nacen en el medioevo, en la Edad Media, y son la primera tipología societaria. Conjuntamente con las sociedades comanditas, son las primeras sociedades que empiezan a nacer en las repúblicas marítimas, sobre todo en Italia y en la costa del Mediterráneo, asociada a la actividad comercial que resurge a partir de los siglos X, XI y XII en la Edad Media. ¿Qué queremos? Como dijimos, esa es la característica principal de las sociedades personalistas. Vamos a leer el 125. Nos dice: los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a terceros. ¿Qué significa que la responsabilidad sea solidaria? Significa que es solidaria entre los socios. El tercero acreedor, habíamos dicho, es subsidiaria, ilimitada y solidaria. Subsidiaria, ¿qué significa? Que primero voy a tener que ir contra la sociedad, no una responsabilidad automática. Pero puedo yo reclamarle a los socios las deudas sociales. No necesito, como en una fianza, escutir, hacer lo que se llama la excusión de los bienes del deudor, sino que directamente puedo ir contra los socios por las deudas de la sociedad. Solidaria significa que todos los socios responden con el 100% de su patrimonio por las deudas sociales. No pueden hacer limitaciones, es decir, no, yo soy socio nada más que por el 30% de participación societaria, no importa. Respondes por el 100%. Después tendrás, por supuesto, la posibilidad de iniciar una acción de reintegro, o sea, así se pacte en el contrato, contra los demás socios. Si no se pacta en el contrato, no se puede hacer el reintegro. Pero si se pacta, sí voy a poder hacer el reintegro. Por supuesto, ese reintegro, ese pacto que se haya establecido en el contrato es inoponible a los terceros. Los terceros pueden ir contra cualquiera de los socios por el 100% de la deuda que tengan esos terceros con la sociedad. Ilimitada quiere decir que los socios no pueden oponer la cantidad de aporte que ellos hubieran realizado a la agresión patrimonial que quiera hacer contra su patrimonio personal el tercero acreedor. Si ellos hubieran aportado 10, pero el crédito del tercero contra la sociedad es de 40, ese tercero puede ir contra cualquiera de los socios por los 40. Eso significa que sea responsabilidad entonces solidaria e ilimitada.
Vamos a ir analizando en todos los tipos societarios a partir de ahora en más, como las características principales, cómo está organizada la administración, cómo está organizado el órgano de gobierno. En cuanto al nombre, el artículo 126, algo ya hemos visto bastante en la parte general, pero lo vamos a dejar dicho también, nos dice lo siguiente, artículo 126. La denominación social se integra con las palabras sociedad colectiva o su abreviatura, SC o SOC.collect. Eso pueden ser las abreviaturas de sociedad colectiva. Si actúa bajo una razón social, esta se formará con el nombre de alguno, algunos o todos los socios. Contendrá las palabras y compañía o su abreviatura si en ella no figuran los nombres de todos los socios. Esto ya lo hemos visto cuando hablábamos de nombre social, así que no nos vamos a detener en eso. Modificación. Cuando se modifique la razón social, se aclarará esta circunstancia en su empleo de tal manera que resulte indubitable la identidad de la sociedad. Sanción. La sanción de este artículo hará al firmante responsable solidariamente con la sociedad por las obligaciones así contraídas. En cuanto al nombre, dijimos, la sociedad colectiva va a poder tener la razón social con las características que ya hemos hablado y que hemos leído en el artículo 125, o va a poder tener también una denominación. En ese sentido no hay problema que tenga una denominación objetiva. En cuanto a la administración de la sociedad, acuérdense que en materia de sociedades personalistas hablamos del autoorganicismo, esta idea de que no existe una clara diferenciación entre cada uno de los órganos de la sociedad, entre la representación, la administración, el gobierno y la fiscalización. No hay una clara diferenciación. Esa es la manera en que el legislador ha concebido a este tipo societario. Todos los socios conforman o integran todos los órganos. Ese es el principio un poco que nace de los artículos 127 y siguiente. La administración puede organizarse en el instrumento constitutivo. Si no se organiza en el instrumento constitutivo, por supuesto voy a aplicar lo que me establece la normativa, los artículos que hemos dicho, 127 a 133. Yo puedo organizar la administración, decir que no decir nada, en cuyo caso se entiende que todos los socios administran, o puedo establecer un régimen de administración diciendo que la administración va a estar a cargo de uno o más socios o incluso a cargo de terceros. En ese sentido hay total libertad para organizar el régimen de administración, como así también la representación. Si yo no digo nada, se entiende que cualquier socio representa frente a terceros a la sociedad. Puedo sí organizar un régimen de representación específico. Esto lo dicen claramente los artículos 127 y 128. No nos vamos a detener en la lectura de los mismos porque es un poco lo que hemos dicho. ¿Qué pasa con el administrador? Dijimos, el administrador puede ser cualquiera si no se establece en el contrato. ¿Qué pasa si hay algunas particularidades que vamos a ver en materia de sociedades colectivas, por ejemplo, cuando yo designo un administrador y esa designación se establece en el instrumento constitutivo como un requisito fundamental para que el resto de los socios sean socios? ¿Qué pasa cuando ese administrador se va? La ley nos dice, si se pactó la designación de una persona como administradora y eso fue condición ineludible o indispensable o principal por la cual determinados socios dijeron yo quiero ser socio de esta sociedad porque la va a administrar fulanito de tal, y ese fulanito de tal es removido, deja de ser administrador de la sociedad, esos socios van a poder ejercer el derecho de receso, siempre y cuando haya sido condición expresa. El 129 nos dice, el administrador, socio o no, aún designado en el contrato social, puede ser removido por decisión de mayoría en cualquier tiempo sin invocación de causa, salvo pacto en contrario. Cuando el contrato requiere justa causa, conservará su cargo hasta la sentencia judicial sin negar a la existencia de aquella, salvo su separación previsional por aplicación de la sección 14 del capítulo 1. Cualquier socio puede reclamarla judicialmente con invocación de justa causa. Los socios disconformes. Hasta ahí lo que estábamos leyendo eran principios generales, la remoción sin causa por simple mayoría o la remoción con causa, causa que se haya establecido en el contrato o injuria grave. Remoción con causa podía hacerse por mayoría o podía intentarse por la minoría
a través del mecanismo que habíamos visto que era la acción de remoción. Intentar la vía interna societaria y si no, irme a la justicia y pedir una acción judicial de remoción con incluso la medida cautelar de intervención judicial que ya habíamos hablado. La parte importante que nos establece, perdón, la parte importante que nos establece el artículo 129 es: los socios disconformes con la remoción del administrador cuyo nombramiento fue condición expresa de la constitución de la sociedad tienen derecho de receso. Esa particularidad que yo les había señalado anteriormente. Más allá de eso, no hay otra particularidad específica en materia de administración. El 130 nos dice: el administrador, aunque fuere socio, puede renunciar en cualquier tiempo, salvo pacto en contrario, pero responde de los perjuicios que ocasione si la renuncia fuera dolosa o intempestiva. La posibilidad de que el administrador renuncie, lo único que va a tener que comunicar eso a la sociedad y eventualmente va a responder de daños y perjuicios si esa renuncia fue intempestiva o dolosa o anticipada. El capital social, ya lo habíamos dicho esto, lo vamos a reiterar, se denomina partes de interés. Cada socio va a suscribir e integrar partes de interés al momento de constituir la sociedad. En cuanto al órgano de gobierno, el órgano de gobierno no tiene un nombre determinado, se entiende que es la reunión de los socios y al igual que pasa en materia de administración, rige el pleno autoorganicismo. Los socios pueden regular específicamente en el contrato la forma en que se van a tomar las decisiones sociales y establecer el sistema que ellos consideren adecuado o pertinente. Hay absoluta libertad en este sentido. Lo único que nos establece la ley son algunas cuestiones relacionadas con las decisiones y las mayorías que se tomen, o mejor dicho, las mayorías necesarias para tomar determinadas decisiones. Nos dicen los artículos 131 y 132 que vamos a leer. 131. Toda modificación del contrato, incluso la transferencia de la parte a otro socio, requiere el consentimiento de todos los socios, salvo pacto en contrario. Resoluciones. Las demás resoluciones se adoptarán por mayoría. 132. Por mayoría se entiende en esta sección mayoría absoluta de capital, excepto que el contrato fije un régimen distinto. Entonces, la regla es la siguiente. Vamos a ver qué dice el contrato. Si el contrato no dice nada, las resoluciones comunes, si se quiere así llamar, se van a tomar por mayoría absoluta. Aquellas decisiones que involucren modificar el contrato e incluso ceder la participación societaria requieren unanimidad, mayoría absoluta y unanimidad. Todo esto, por supuesto, salvo pacto en contrario que se hubiera establecido en el contrato. Hasta ahora, esto es lo que nos va quedando de sociedad colectiva. Lo único que nos va a quedar es leer el artículo 133 que regula, en virtud de la vinculación que tiene el socio y la persona del socio, la importancia de la persona del socio con la sociedad, qué pasa si el socio hace actividad en competencia. Nos dice, artículo 133, un socio no puede realizar actividad por cuenta propia, no puede realizar por cuenta propia o ajena actos que importen competir con la sociedad salvo consentimiento expreso y unánime de los socios. Sanción. La violación de esta prohibición autoriza la exclusión del socio, la incorporación de los beneficios obtenidos y el resarcimiento de los daños. Un poco lo que son la aplicación de los principios generales. Esta última parte del artículo no haría falta porque claramente un acto en competencia puede ser una injuria grave y admitir la exclusión en los términos de los artículos que ya vimos. La ley lo quiere dejar nada más que específicamente en claro. Este artículo, por supuesto, puede establecerse un pacto en contrario en el instrumento constitutivo, pero si no aplicamos nada, si no establecemos nada en el instrumento constitutivo, se aplica de manera supletoria. Con eso estaríamos lo que es la responsabilidad, la sociedad colectiva. Sí es importante tener la sociedad presente y estudiada la sociedad colectiva, porque la sociedad colectiva se va a aplicar de manera subsidiaria a todo lo que no esté regulado en la sociedad en comandita simple y en la sociedad
de capital e industria. Siempre va a funcionar como una suerte de régimen subsidiario. Va a haber muchas normas de la sociedad en comandita simple, de la sociedad de capital e industria, que directamente remitan al régimen de las sociedades colectivas. Yo muchas veces utilizo la frase sociedad colectiva como comprensiva de todas las sociedades personalistas, tanto de la comandita simple como de la capital e industria, precisamente por esta idea de que siempre el régimen de las sociedades colectivas se va a aplicar subsidiariamente a las otras. La sociedad en comandita simple está regulada en los artículos 134 a 140 de la ley. Al igual que en el caso anterior, no hay una definición legal de lo que es la sociedad en comandita simple, sino que vamos a definirla a través de sus características. En cuanto a los orígenes, los mismos orígenes o orígenes parecidos a lo que era la sociedad colectiva, el derecho italiano de la Edad Media, la idea de dos tipos de personas que se involucran en un emprendimiento comercial. La persona que asume el riesgo, no es la persona que asume el riesgo, la persona que lleva adelante la actividad, el mercader comercial, por un lado, y por el otro lado, la otra persona que se queda atrás y financia esa aventura comercial, el banquero capitalista. Si quieren ver una película que ilustra en cierta manera una sociedad en comandita simple, pueden ver El Mercader de Venecia, que eso creo que está incluso creo que está en YouTube, pero la pueden ver en el campus virtual, o hay alguna referencia al Mercader de Venecia en el campus virtual. Ese sería un ejemplo de una sociedad o de cómo funcionaban las sociedades en comandita simple en la Italia de la Edad Media. El artículo 134 nos dice: caracterización. El o los socios comanditados responden por las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, y el o los socios comanditarios solo con el capital que se obliguen a aportar. Denominación. La denominación social se integra con las palabras sociedad en comandita simple o su abreviatura, que sería SCS. Se actúa bajo una razón social. Esta se formará exclusivamente con el nombre o nombres de los comanditados y de acuerdo con el artículo 126, sociedad colectiva. ¿Cuál es la característica de la sociedad en comandita simple? Que vamos a ver dos clases de socios: los socios comanditados y los socios comanditarios. Este es un elemento esencial, tipificante de las sociedades en comandita simple. Dos categorías de socios. Con dos categorías lo digo a propósito para significar que puedo tener un socio comanditario o varios socios comanditarios, y puedo tener un socio comanditado o varios socios comanditados. Lo importante es que tenga una doble categoría de socios. Puedo tener, no hay un límite en relación a la cantidad de socios. No es, por supuesto, las sociedades personalistas, esto ya se lo he dicho anteriormente, no son tipos sociales muy habituales, pero los tenemos que estudiar porque el programa nos obliga a estudiarlos. ¿Cuál es la diferencia entre una categoría de socios y la otra? Tengamos esta idea para que no nos confundamos la terminología. Fonéticamente relacionen comanditario con accionario. Siempre el socio, si bien no es lo mismo, pero les va a servir fonéticamente para tener la idea, sobre todo cuando vayamos por la bolilla 20, para acordarse cuando estén estudiando cuál es la diferencia entre las dos clases de socio. Socio comanditario, de la misma manera que alguien accionario, un accionista, limita su responsabilidad. El socio comanditado responde como el socio de la colectiva, con todo su patrimonio de manera solidaria y limitada por las deudas de la sociedad. El comanditario limita, el comanditado no limita, es como el socio de la colectiva. Y aparte de esa diferencia en cuanto a la responsabilidad, la otra diferencia es qué puede hacer cada uno o de qué se encarga cada categoría de socios. Los socios comanditados, aquellos que no limitan su responsabilidad, que actúan como socios de una colectiva. Los comanditados son los encargados de la gestión social. Los comanditarios, por el contrario, no pueden inmiscuirse en la gestión social. No pueden vincularse con los terceros,
y su nombre no puede figurar en la razón social. No es que permanezcan ocultos, pero no pueden vincularse con los terceros ni pueden llevar a cabo actos propios de la gestión social, salvo un supuesto muy específico que es la cefalía de la sociedad por no tener socios comanditados, por X causa, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero la diferencia entonces está en la responsabilidad de cada categoría de socio y en lo que puede hacer uno y en lo que puede hacer el otro. La denominación social, como vimos, el nombre de la sociedad puede ser o una razón social o una denominación. En caso de que se opte por una razón social, solo vamos a poder, lógicamente, incluir dentro de la razón social a los socios comanditados, que son los socios de la sociedad, que responden como socios de una sociedad colectiva. En cuanto a la administración, vamos a leer los artículos 136, 137, 138 que regulan cómo está estipulado el régimen de administración y representación. Lo importante es esto que les decía, la idea que el que administra y representa a la sociedad, los que administran, porque pueden ser varios, ¿no? Los que administran y representan a la sociedad son los socios comanditados. El comanditario no puede inmiscuirse en aspectos relacionados con la gestión social. Si bien va a tener, como vamos a ver, un derecho de control y de inspección sobre lo que hacen los comanditados, pero no puede vincularse con terceros. Y si lo hace, va a ser juzgado responsable como si fuera un socio comanditado, o sea, va a salir a responder con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad. Vamos a leer el 136, 137, 138. 136. La administración y representación de la sociedad es ejercida por los socios comanditados o terceros que se designen y se aplicarán las normas sobre administración de las sociedades colectivas. Incluso van a poder designarse terceros como administradores o representantes de la sociedad, pero nunca socios comanditarios. Sanción. La violación de este artículo, el artículo 134, segundo y tercer párrafo, hará responsable solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas. 137. El socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración. Si lo hace, será responsable ilimitada y solidariamente, lo que veníamos diciendo. Su responsabilidad se extenderá a los actos en que no hubiera intervenido cuando su actuación administrativa fuere habitual. Tampoco puede ser mandatario el comanditario, ¿no? Tampoco puede ser mandatario. La violación de esta prohibición hará responsable al socio comanditario, como en los casos en que se inmiscuya sin perjuicio de obligar a la sociedad de acuerdo con el mandato. La idea que el comanditario no puede intervenir en la administración o representación de la sociedad. 138. No son actos comprendidos en las disposiciones del artículo anterior los de examen, inspección, vigilancia, verificación, opinión o consejo. Lo único que va a poder hacer el socio comanditario en relación a la gestión social son estas cuestiones que nos menciona el artículo 138. Básicamente el derecho de inspección y de control sobre lo que estén haciendo los administradores de la sociedad, los socios comanditados. El artículo 139 nos habla de cómo se toman a cabo, cómo se efectúan las decisiones de la sociedad, cómo la sociedad toma resoluciones. ¿Por qué es importante tener presente este artículo específico? Porque vamos a tener dos clases de socios, acordémonos de eso, pero en todos los supuestos la participación de los socios en la sociedad en comandita simple se llaman partes de interés. Lo único que hay es dos clases de socios. Y esta es una de las diferencias fundamentales con la sociedad en comandita por acciones, en donde los socios comanditarios, su participación societaria van a ser acciones, mientras que la participación de los socios comanditarios es partes de interés. En este supuesto, en la sociedad en comandita simple, ambos socios, ambas categorías de socios, mejor dicho, tienen partes de interés. El tema es cómo se computan las resoluciones.
¿Cómo se llevan a cabo, cómo se toman las resoluciones sociales? Nos dice el artículo 139. Para la adopción de resoluciones sociales se aplicarán los artículos 131 y 132. Esto es, las mismas mayorías que en la sociedad colectiva. Había supuestos de unanimidad y había supuestos de mayoría absoluta. Y todo dependía de acuerdo a lo que se hubiera establecido en el contrato. Nos dice, los socios comanditarios tienen voto en la consideración de los contables, en la consideración de los estados contables y para la designación del administrador. Lo importante a tener en cuenta es que no se distingue entre categorías de socios. Todos los socios van a resolver, por ejemplo, sobre la consideración de los estados contables o sobre la designación de los administradores. Lo único que los socios comanditarios no van a poder ser miembros de la administración de la sociedad. El último supuesto que nos queda estudiar en relación a las sociedades en comandita simple es qué pasa cuando la categoría de socios comanditados queda acéfala. Y nos dice el artículo 140. Sin perjuicio, no obstante lo dispuesto por los artículos 136 y 137, en caso de quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación de todos los socios comanditados, puede el socio comanditario realizar los actos urgentes que requiere la gestión de los negocios sociales mientras se regulariza la situación creada, sin incurrir en la responsabilidad de los artículos 136 y 137. Regulación, plazo, sanción. Regularización, plazo, sanción. La sociedad se disuelve si no se regulariza o transforma en el término de 3 meses. Si los socios comanditarios no cumplen con las disposiciones legales, responderán ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas. ¿Qué me dice el artículo 40? Puede ocurrir que la categoría de socios comanditados quede acéfala por quiebra, concurso, muerte, incapacidad o inhabilitación de los socios comanditados, de todos los socios comanditados, no tiene que haber quedado ninguno. En ese supuesto, el comanditario, ese socio que se quedaba atrás, que no podía, que limitaba su responsabilidad al aporte que efectuó, que no podía intervenir en la gestión social, sí puede hacerse cargo de la gestión social. Y no va a cambiar su régimen de responsabilidad, va a seguir respondiendo de manera limitada. Con su patrimonio no va a responder por las deudas sociales. Ahora bien, tiene la obligación de atender los asuntos urgentes y regularizar la sociedad. Tiene 3 meses para regularizar la sociedad. Si no lo hace, va a quedar sujeto a responsabilidad. Ya eventualmente un pedido de disolución y liquidación de la sociedad. ¿Cómo tendría que regularizar la sociedad y conseguir el nombramiento o la incorporación de personas que ingresen a la sociedad como socios comanditados? De lo contrario, vamos a esta hipótesis de disolución. Otra forma sería transformar la sociedad de comandita simple en otro tipo societario, pero bueno, eso ya nos remitimos a lo que ya hemos hablado en relación a la transformación de las sociedades. Lo importante es, puede llevar a cabo actos relacionados con la gestión, no cambia su régimen de responsabilidad y solo va a poder hacerlo durante 3 meses, plazo en el cual debe instar la regularización. Caso contrario, se abren las puertas a la disolución y liquidación de la sociedad en comandita simple. Con eso terminamos la sociedad en comandita simple. La sociedad que nos queda ver ahora es la sociedad de capital e industria. También muy poco utilizada en la práctica, pero la vamos a estudiar de cualquier forma. Está regulada en la ley en los artículos 141 a 145. También lo que se preocupa la ley es por diferenciar las clases de socios que va a haber en la sociedad de capital e industria. Acá vamos a tener 2 clases de socios. Un socio que le vamos a llamar socio capitalista y otro socio que le vamos a llamar socio industrial. Vamos a ver qué nos dice el artículo 141 para después explicarlo. Él o los socios capitalistas responden de los resultados de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva. Quienes aportan exclusivamente su industria responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Esta última parte
responder hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas, no se preocupen que lo vamos a explicar, porque muchas veces los alumnos lo leen, se lo estudian de memoria y no sabemos de qué estábamos hablando. La sociedad de capital e industria entonces es aquella sociedad personalista en donde podemos, que se caracteriza por tener dos clases de socios, un socio capitalista y un socio industrial. El socio capitalista igual socio colectivo, socio de responsabilidad colectiva, partes de interés y tiene responsabilidad por las deudas sociales de manera solidaria e ilimitada, de la misma manera que un socio de una sociedad colectiva. Ese es el socio capitalista. El socio industrial es un socio cuyo aporte no es una obligación de dar, sino una obligación de hacer. Lo único que puede aportar el socio industrial es su industria personal. Eso es importante tenerlo bien en claro. Lo único que aporta el socio industrial es su industria, una obligación de hacer. No puede aportar una obligación de dar. La responsabilidad por las deudas sociales del socio industrial es limitada. ¿Y en qué sentido es limitada? La ley nos dice responde hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. En el siguiente sentido, el socio, dijimos, aporta su industria. La sociedad lleva adelante su objeto social y su actividad social. Se considera el balance correspondiente al cierre del ejercicio y hay utilidades, hay ganancias. Se resuelve la distribución de esas ganancias. Si el socio industrial va y retira sus ganancias, las ganancias las percibe ese socio industrial, cualquier tercero que quiera agredir patrimonialmente a la sociedad no va a poder irse contra el socio industrial. Ahora bien, si tuvimos el ejercicio, cierra el ejercicio, el balance, nos da ganancias, se decide distribuir esas utilidades entre los socios, pero el socio industrial no va a retirar esas utilidades, puede venir un tercero acreedor, embargar los fondos de la sociedad y embargar esos fondos que estaban entre comillas reservados, estaban destinados a las utilidades del socio industrial. Si ese tercero quiere agredir esas utilidades, lo va a poder hacer, y el socio industrial lo va a tener que tolerar porque esa es la forma en que está regulada este tipo societario. Ahí estaríamos en un supuesto de ganancias no percibidas. Entonces, como no percibió las ganancias, puede venir un tercero y apropiarse de esas ganancias. Por supuesto, hacer el juicio, el embargo, etc., pero va a poder embargar esas ganancias a su favor. ¿Por qué? Porque no fueron percibidas. Por eso el artículo 141 nos habla de responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Si vos tuviste ganancias pero no las percibiste, vas a responder. Por supuesto con esas ganancias, no con tu patrimonio personal. Por eso tu responsabilidad es limitada. Respondes con eso que es tuyo, pero no lo sacaste, viene un tercero y te lo saca. Y lo tienes que tolerar. De lo contrario, si lo hubieras sacado, el tercero no va a poder agredir el patrimonio que es tuyo. Las ganancias de esas utilidades, dijimos, son del socio, pero como no las percibió todavía y siguen estando en la sociedad, puede venir el tercero a agredirlas. Eso es lo que quiere decir, creo que se entiende, eso es lo que quiere decir el artículo 141 cuando hablamos de las ganancias no percibidas. En lo que hace lo importante es también, aparte de comprender esta idea de las ganancias no percibidas, es tener bien en claro que el socio industrial, su único aporte es una obligación de hacer. Él aporta su industria. En cuanto a la razón social, el artículo 142 nos dice básicamente los principios generales que hemos venido viendo en materia de sociedad personalista. Puede ser razón social o denominación. Nos dice lo siguiente: la denominación social se integra con las palabras sociedad de capital e industria o su abreviatura. Si actúa bajo una razón social, no podrá figurar en ella el nombre del socio industrial, solo el socio capitalista, al igual que pasaba con el comandita simple, en que solo iban los comanditados.
La violación de este artículo hará responsable solidariamente al firmante con la sociedad por las obligaciones así contraídas. No hay mayores dificultades en relación a esta cuestión. Lo importante en la sociedad colectiva, en la sociedad de capital e industria es esta idea de conceptualizar bien al socio industrial. Muchas veces hay autores que dicen la sociedad de capital e industria puede utilizarse para el fraude porque puede encubrir una relación laboral fraudulenta, etc. Eso también hay que tenerlo presente porque puede ser así, que hay que tener en cuenta. El socio industrial, dijimos, él es un socio, por supuesto, va a tener un alias, si se quiere, en el sentido de que su retribución por ser socio de la sociedad va a estar sujeta a las ganancias que tenga o no la sociedad. Si la sociedad no tiene ganancias, el socio no cobra nada. ¿Por qué es importante resaltar este punto que les digo? Porque el socio industrial no puede percibir sueldos de la sociedad, no puede ser a la vez de socio e empleado de la sociedad. No puede percibir ninguna clase ni de sueldos, ni de retribuciones, ni remuneraciones de ningún otro tipo que no sean las eventuales ganancias que tenga la sociedad. Eso es lo único que puede percibir el socio. Como dijimos, una vez que él retira esas ganancias, cesa la responsabilidad del socio. Eso nos lo dice el artículo 144. Tiene que estar establecida como lo que él va a aportar es su industria, no va a tener un aporte de una obligación de dar, que se pueda cuantificar. Nos dice el artículo 144, tenemos que determinar en el contrato social qué porcentaje de los beneficios de la sociedad, de las utilidades de la sociedad, se va a llevar el socio industrial, porque es lo único que va a percibir. Acuérdense, no puede percibir ni un sueldo ni una remuneración. En cuanto a la administración y representación de la sociedad, el artículo 143 es más que claro, se remite a la sociedad colectiva. La única particularidad, no puede nombrarse a un tercero. Es básicamente lo que nos dice la doctrina. La ley no lo dice, pero la idea es que no se pueden designar un tercero. Quien se encarga de la administración en las sociedades de capital e industria es el socio colectivo. Eso es lo que el socio capitalista. Eso es lo que la doctrina entiende que debería ocurrir, pero tampoco nos dice mucho el artículo 143. Es bastante, nos lleva únicamente a la sociedad colectiva y no nos dice mucho al respecto. Entonces hay algunos que dicen, pero bueno, el socio industrial puede ejercer también la administración de la sociedad. Podría ser, hay una discusión. También, como hay pocos ejemplos en la práctica, porque no tiene casi utilidad esta sociedad, no se plantean muchas cuestiones, son cuestiones más académicas. La ley remite a la sociedad colectiva. Entonces se discute, ¿puede el industrial también ser administrador? Discusión, mientras sepan que existe, también no nos vamos a detener mucho en eso. Lo último que nos queda es cómo se organiza el gobierno de la sociedad, cómo se toman las resoluciones sociales, nos dice el artículo 145. El artículo 139 es de aplicación a esta sociedad computándose a los efectos del voto como capital del socio industrial, el del capitalista con menor aporte. Muerte, incapacidad o inhabilitación del socio administrador, quiebra, se aplicarán también el artículo 140 cuando el socio industrial no ejerza la administración. Las resoluciones sociales se aplican, mejor dicho, las mayorías que se toman son las mismas de la sociedad colectiva. El artículo 145 nos lleva al 139, que es de la sociedad comandita simple, 139 nos llevaba al 131 y 132 de la sociedad colectiva. Diferenciar entre aquellas decisiones que requieren unanimidad y de aquellas que requieren mayoría absoluta, todo eso con la posibilidad de pacto en contrario o de pacto distinto en el estatuto social. Nos dice cómo vamos a computar la participación del socio industrial haciéndolo igual a la participación que tiene el socio capitalista de menor participación. Si fueran nada más que dos socios, o sea, un socio
en la categoría de socios capitalistas y un socio en la categoría de socios industriales, el socio industrial va a tener el 50% y el socio capitalista va a tener el 50%. ¿Ah? Pero de lo contrario, si hubieran varios socios capitalistas, el socio industrial va a tener el porcentaje de participación societaria que tenga el menor de los socios capitalistas. Así se va a computar su voto en las decisiones que se tomen. ¿Ah? Con eso terminamos lo que son las sociedades personalistas establecidas en la ley de sociedades. Lo único que nos queda es hacer una pequeña referencia a lo que es a lo que era la sociedad civil en el Código de Vélez, ¿no? Que ahora, como dijimos, si uno quiere constituir una sociedad civil, va a estar sujeto a la sección cuarta, artículos 21 y siguiente de la ley de sociedades. La sociedad civil en el Código de Vélez estaba regulada en sus artículos 1648 y siguientes. Lo que me interesa que sepan es que la sociedad civil no era civil porque llevara a cabo una actividad civil, sino que porque se constituía bajo la forma y la tipología de una sociedad civil. Eso es lo importante, una sociedad civil puede llevar a cabo actividades comerciales o podía llevar a cabo actividades comerciales de la misma manera que una sociedad, cuando se llamaban sociedades comerciales, podía llevar a cabo actividades civiles. Cuando vimos, por ejemplo, el artículo 3 y las asociaciones civiles que se creaban bajo la forma de sociedades anónimas. También una sociedad comercial, una sociedad anónima podía, y de hecho el ejemplo que dábamos cuando analizamos el artículo 3, el ejemplo de los countries, es propiamente la actividad de administrar un consorcio o un condominio, es una actividad netamente civil, se hace bajo la forma de sociedades anónimas de acuerdo a lo que regulan las normas municipales sobre este tipo de emprendimientos inmobiliarios. Así que la cuestión de civil o comercial no era por la actividad que se realizaba, sino por la forma, la tipología y la estructura jurídica que se asumía. Las sociedades civiles se constituían por escritura pública. Esto sí es bien interesante y bien importante saberlo. No vamos a entrar mucho en cómo era su régimen de representación, el régimen de responsabilidad de los socios, que les adelanto era una responsabilidad mancomunada, al igual que las sociedades de la sección cuarta. Lo único que no era pro rata, era una responsabilidad mancomunada. Lo que sí me interesa era cómo se constituían. Se constituían por escritura pública y la sola escritura pública servía como mecanismo de inscripción y oponibilidad frente a terceros. Entonces, yo y los demás socios con los que queríamos conformar una sociedad civil, íbamos ante un escribano, labrábamos una escritura pública y ya teníamos una sociedad a la cual le podíamos transferir bienes directamente oponible a terceros. Y a lo mejor eso podía utilizarse como un sistema fraudulento para sustraer bienes de la agresión de los acreedores de los socios, ir a constituir una sociedad civil a un escribano que se hace a través de una escritura, un trámite bastante rápido y sencillo, y poner esos bienes a nombre de la sociedad civil. Me interesa que sepan eso nomás de cómo se constituía para que sepamos la diferencia que hay entre las, digamos, puede pasar que en la actualidad, y de hecho pasa, que siga habiendo sociedades civiles. Ya dijimos la discusión que se plantea sobre cómo se encuentran reguladas esas sociedades, no vamos a entrar en eso mucho más. El Código Civil y Comercial ha derogado, digamos, no ha incorporado dentro de su articulado nuevo, reformado, de conjunto de legislación civil y comercial, no ha incorporado un contrato de sociedad, sino que ha derogado esa parte del Código Civil y Comercial, y en la Ley de Sociedades no se ha establecido nada al respecto, y eso nos lleva a lo que ya habíamos hablado sobre este punto en la bolilla de las sociedades no constituidas regularmente en relación a las sociedades civiles constituidas con anterioridad y qué pasa ahora, y qué pasa ahora si queremos constituir una sociedad con el título de que es una sociedad civil. Va a ser claramente una sociedad atípica gobernada por la sección cuarta. Con esto terminamos la bolilla 9.